Cuando empezó la pandemia teníamos que justo renovar visa para que Jano pudiera seguir trabajando en Estados Unidos y resulta que cerraron todo, el consulado, la frontera, así que no pudimos sacar visa. Igual estuvimos un rato esperando a ver si abrían porque pensamos que esto podía durar poco, nos equivocamos y nos tuvimos que venir. Así que a fines de julio viajamos a Santiago y nos quedamos en la casa de los papás de Jano a hacer la cuarentena y después estuvimos buscando dónde vivir. Queríamos irnos a vivir a Villarrica, pero nadie nos aceptó, así que nos salió un departamento aquí en Frutillar. Por eso estamos aquí. Bueno, esa era la alternativa. Estábamos entre Villarrica, Valdivia y aquí Puerto Varas, Frutillar. Bueno, y originalmente queríamos una casa porque allá en Seattle estábamos viviendo en casa todo el tiempo y era rico porque no había bulla ni nada. Queríamos casa aquí también, ojalá bien aislada en el campo, pero estaba difícil, como Jano y yo estamos trabajando desde la casa, necesitábamos internet, y internet bueno. Así que era difícil encontrar una casa en el campo con internet, pero encontramos este departamento que tiene vista al lago, vista al volcán, y nos convenció por la vista más que por ser departamento. También se ve el Teatro del Lago. Bueno, ahora vamos a tratar de grabar más videos. No ahora ya, porque ahora ya estamos en cuarentena. Llevamos una semana en cuarentena en Frutillar, no porque estamos enfermos. Así que cuando ya saque la cuarentena vamos a ir a pasear y a grabar cosas. Cuando abran los parques también, porque intentamos ir a lejos y nos devolvían. Como van a ver ahora. Ahora estamos viviendo en Frutillar desde hace como 3-4 días atrás y vinimos hoy día a pasear acá, a tratar de subir al volcán, pero con toda la pandemia no nos dejaron entrar al pueblito, así que hasta acá llegamos. Esto es lo más cerca que vamos a estar del volcán, ya que no podemos subir por la pandemia. Ahí hay 3 volcanes, el Calbuco que hizo explosión hace unos años, el Osorno y el Puntiagudo. Hizo erupción. Explotó. Y ahora estamos esperando que dentro del próximo año pase algo para no perderlo. Con todos estos cambios, la gatita ha sufrido mucho y se estresó y tiene su guata pelada. Pero se saca el pelo porque está estresada. Pero no es como que podamos hacer mucho, teníamos que venirnos para acá. Y tantos cambios, primero el avión, que ni siquiera volamos directo a Chile. Bueno, existen esos vuelos desde Seattle, pero primero volamos a Miami y en Miami pasamos un día en espera del otro vuelo y nos fuimos con los gatos a un hotel. Y después nos vinimos a Chile y después tuvimos la casa de los papás de Jano. Como un mes, después nos fuimos a Puerto Varas porque aquí no coincidían las fechas para venirnos al departamento, entonces ahí estuvimos en un Airbnb de nuevo con los gatos y viajamos desde Santiago hasta Puerto Varas, de corrido en auto con los gatos en las jaulas y después nos vinimos a Frutillar. Entonces han sido muchos cambios y la Lila anda estresada. Tambor no está ni ahí.